Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a entonces hacer un ejercicio. Este es el enunciado, aunque ese enunciado lo vamos a modificar un poquito para darle un poquito más de alcance, ¿sí? O sea, por ejemplo, este no tiene roce, ¿sí? Entonces le vamos a incorporar lo de roce y vamos a estudiar. Vamos a dedicarle también un poquito de tiempo a hacer un repaso de cómo se verifica el movimiento en los problemas típicos de roce, aunque fíjense que en este problema, ya lo vamos a leer, en este problema dicen que él se mueve. Entonces aquí no habría que verificar el movimiento, pero yo les voy a hacer el repaso de cómo se verifica el movimiento cuando sea el caso, ¿no? No, allí sabe que vaya a venir un tallercito por ahí donde tenga roce. Bueno, entonces dice el problema lo siguiente. Este es del Hibeler, de ahí de la decimosegunda edición, ¿sí? El problema 1327 dice determinar la masa requerida del bloque A, de modo que cuando se suelte desde el reposo, el bloque B, ¿sí? De 5 kilogramos se mueva a una distancia de 0,75 hacia arriba del plano inclinado, pero eso lo haga en 2 segundos. Y entonces dice, ignore la masa de las poleas y de las cuerdas. Ya van a ver qué significa eso, ignore la masa de las poleas. Bueno, ok, ese es el enunciado. Entonces, fíjense, hablando, tenemos un movimiento dependiente donde hay una cuerda, hay una sola cuerda, que, por ejemplo, un extremo comienza en A, en B pasa por la polea fija en E, la polea fija E, baja, pasa por una polea móvil, la polea D, ¿sí? Sube y pasa por otra poleita que forma un trolly junto con la polea E, pero es un trolly que está en reposo, ¿sí? O sea que esa poleita C también está en reposo y la única que está en movimiento es la polea D, ¿sí? Y finalmente termina la cuerda, entonces después de pasar por la polea C, termina en el centro de la polea D, ¿sí? Ahí entonces tenemos la oportunidad de estudiar el movimiento dependiente. Ahora nos damos cuenta que es un movimiento rectilíneo para las dos, ¿sí? Para la masa A es un rectilíneo vertical, ¿sí? Y para la masa B es un movimiento rectilíneo inclinado, pero rectilíneo al fin, ¿sí? O sea, está en la dirección del plano. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a adicionar para darle un poquitico más de alcance a este problema? Vamos a anexarle de que hay unos coeficientes de roce que los vamos a inventar, coeficientes de roce estático y dinámico, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a plantear primero los diagramas de cuerpo libre y luego vamos a ir resolviendo el sistema y repasando la parte de roce. La próxima lámina, por favor. Ok, entonces fíjense, el diagrama de cuerpo libre para B sería el siguiente, ¿sí? Primero lo dibujamos tal cual, en una inclinación de 60 grados, como dice el dibujo, ¿sí? Entonces, como él está en contacto con una superficie, la fuerza de roce y la normal realmente son dos componentes de una única fuerza que se llama fuerza de contacto, ¿sí? O sea, la componente tangencial de esa fuerza de contacto es la fuerza de roce y la componente normal en la dirección normal es la normal y por eso se llaman normales, ¿sí? Ok, porque realmente está en la dirección normal. La dirección normal de un plano es perpendicular al plano, ¿sí? Y la dirección tangencial es en la dirección del plano, ¿sí? Entonces, por el solo hecho de estar B en contacto con la superficie del plano inclinado, si le vamos a inventar el roce, entonces en su diagrama de cuerpo libre hay que colocar esas dos fuerzas, que es la normal, que es perpendicular al plano, y la fuerza de roce que se opone al movimiento relativo. ¿Ok? Bueno, este movimiento relativo realmente es igual que al movimiento absoluto porque en este caso coincide, ¿sí? El movimiento relativo de B con respecto al plano, porque como el plano no se mueve, entonces ese movimiento que siempre uno lo debe analizar como movimiento relativo de una superficie sobre la otra, pero como la otra, en este caso el plano no se mueve, entonces ese movimiento relativo coincide con el movimiento absoluto.
Entonces decimos que el movimiento, que la fuerza de roce se opone al movimiento relativo. Eso son unas cosas que hay que aclararla aquí en mecánica 1, porque a veces pensamos que simplemente con decir no, que se opone al movimiento es suficiente. No, se opone es al movimiento relativo, no al movimiento absoluto. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí como la superficie, el plano inclinado está en reposo, entonces el movimiento absoluto coincide con el movimiento relativo y efectivamente la posibilidad de moverse eso, y de hecho se mueve según el problema hacia arriba. Entonces como se mueve hacia arriba B, vamos a dibujar la fuerza de roce hacia abajo en la dirección tangencial, o sea en la dirección del plano. Tenemos la normal, tenemos el peso, ¿sí?, que es vertical apuntando hacia el centro de la Tierra, y la tensión, ¿sí? La tensión, ¿por qué la tensión se llama tensión? Porque está saliendo. ¿Cómo se dibuja una tensión? Perdón, siempre se dibuja saliendo de la partícula y en la dirección de la cuerda, pero saliendo de la partícula, no entrando, ¿sí? Saliendo de la partícula y en la dirección de la cuerda. Entonces ahí se dibuja hacia arriba, y ese es el diagrama de cuerpo libre. Lógicamente que un diagrama de cuerpo libre, para que esté completo, debe tener la geometría, ¿sí? Ahí están los ángulos, ¿ok?, dibujaditos, y también la dirección de la coordenada con la que vamos a hacer la relación de vínculo, porque acuérdense que en la dirección de la coordenada es que nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí? O sea, esto de dinámica, que es sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, nos interesa aplicarlo en la dirección de la coordenada. ¿Por qué en la dirección de la coordenada? Porque con la coordenada nosotros vamos a buscar el vínculo, y el vínculo lo vamos a utilizar dentro de mi sistema de ecuaciones. Quiere decir de que tengo que respetar las direcciones, los sentidos positivos, todo eso, ¿me explico? Y por eso es recomendable que ustedes en el diagrama de cuerpo libre, pero lógicamente afuerita, así como está dibujado ahí, colocamos la dirección de la coordenada x de b, ¿ok? ¿Para qué le ponemos esa dirección? Porque todos los vectores que vayan en esa dirección son positivos, y al contrario, los que vayan en sentido inverso son negativos, ¿sí? ¿Ok? Por eso es que lo dibujamos, ¿ok? Y la dibujamos por dos razones: porque en esa dirección es que vamos a hacer la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración según Newton, y además va a dar el sentido opuesto a los vectores, ¿ok? Entonces esa es la importancia de dibujar la coordenada, ¿ok? Pero, ¿y la geometría? Quiere decir que nosotros tenemos ahí. Entonces, fíjense, si nosotros hiciéramos sumatoria de fuerza en la dirección x de A, que es la primera línea de la lámina, eso según Newton, en la dirección x de B, perdón, el sumatorio de fuerza en la dirección x de B, fíjense que no tiene la rayita de vector, porque ya no es un vector, yo ya estoy diciendo en qué dirección es, ¿sí? Yo estoy diciendo, voy a sumar las fuerzas en la dirección de la coordenada x de B. Eso es lo que dice, significa esa nomenclatura que está ahí. Bueno, eso es igual a la masa de B por la aceleración de B. Fíjense que la aceleración de B no tiene rayita tampoco, porque por ser el movimiento unidimensional, la aceleración de B es en la dirección del plano, ¿sí? Lógicamente que si la aceleración de B fuera hacia arriba es negativa, y si es hacia abajo es positiva. Ahora bien, cuando es una incógnita, siempre las incógnitas son positivas, ¿me explico? Entonces, si la aceleración debe, entonces, bueno, quiere decir de que yo debo de aplicar la segunda ley de Newton en la dirección positiva. ¿Por qué? Porque las incógnitas son positivas, las aceleraciones son incógnitas, y entonces las incógnitas siempre tú la colocas positiva, y colocarla positiva es colocarla en la dirección de la coordenada. Quiere decir de que nosotros tenemos que hacerlo en la dirección de la coordenada, solo en la dirección de la coordenada. Entonces nuestros vectores que van en la dirección de x de B van a ser los positivos, y los sentidos contrarios van a ser negativos. En consecuencia, ¿qué es lo que yo llamo lado izquierdo? Lado izquierdo es lo que viene del diagrama, ¿sí? Lo del diagrama, entonces tendríamos de que al proyectar las fuerzas en la dirección del plano, tendríamos que la fuerza de roce sería positiva. La proyección del peso en el plano, ¿sí?, que sería mg por el coseno de 30 o el seno de 60, como quieran, ¿sí?, pero vamos a ponerlo por el coseno de 30, también es positiva esa componente, pero la tensión es negativa. Entonces el lado izquierdo, que bueno, por decirlo de alguna manera, el lado izquierdo, el lado de... Ajá, entonces habíamos quedado en la lámina, que me la cambiaste ahí otra vez. Ajá, habíamos quedado en esta lámina, ¿ok? Nosotros veníamos del diagrama
perdón, del estudio, de un repaso que le estamos haciendo a la fuerza de roce, ¿sí? Y entonces resulta ser de que todo lo que hicimos fue evidenciar de que hay muchas fuerzas de roce, ¿sí? Hay un montón de fuerzas de roce estática. Luego está la estática máxima, que es la fuerza de roce que es estática, pero es de condición de movimiento inminente, y es la única que vale mu sub s por la normal. Y finalmente, después que se está moviendo, está la fuerza de roce cinética, que es mu sub k por la normal. Ok, entonces ahora, ¿cuál de todas esas fuerzas de roce es la que va en las ecuaciones? En nuestras ecuaciones, porque yo he evidenciado a través de los exámenes de mis alumnos que cada vez que en la fuerza de roce piensan que mu sub s por la normal o mu sub k por la normal. No, señor. Hay que hacer un análisis de saber cuál es la fuerza de roce que va dentro en nuestras ecuaciones, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, y por eso está interesante que le hayamos anexado al problema el asunto de la fuerza de roce, que le tenemos que inventarle dos coeficientes de roce. Okay, pero entonces, si volvemos a nuestro sistema de ecuaciones, que ya lo conversamos en las láminas anteriores y en el video anterior, teníamos de que eran tres ecuaciones con cuatro incógnitas, ¿sí? Quiere decir de que yo tengo que anexar una incógnita más, una ecuación más, para que el sistema sea compatible y determinado en el caso ese del ejercicio ese que lo tomé a modo de ejemplo, ¿sí? Ahora, esa ecuación, ¿quién es? Esa ecuación, si quieres cambiar la lámina, tiene que ser una condición física transformada en una ecuación, ¿sí? Tiene que ser una ecuación física alguna condición física que tú la puedas escribir como una ecuación. Entonces sería una cuarta ecuación, ¿sí? Pero una cuarta ecuación que involucre las variables que forman las incógnitas, ¿sí? Porque si no, no estaríamos haciendo nada. ¿Okay? Tendría que ser, o sea, por ejemplo, nosotros pudiésemos inventar una ecuación en que 3 por 2 igual a no sé qué. No, pero que tiene que ser algo que forme parte del problema y que tenga incluso alguna de las incógnitas del problema. Bueno, entonces pasamos a la lámina número 4, por favor. Ajá, entonces, ¿yo? No sé. Ok, la lámina número 4. Entonces, esa ecuación adicional que se necesita para convertir el sistema en compatible y determinado es una hipótesis. Nosotros vamos a hacer una hipótesis de una condición física, de una situación física, pero que la vamos a convertir en una ecuación. Entonces, en el caso de que cómo se verifica el movimiento, la condición más, que es una condición física, y es una ecuación, decir que parece que hay gente esperando. Esa condición física es la aceleración de A es igual a 0. ¿Okay? Entonces la aceleración de A es igual a 0 sería una condición física que la convertimos en una ecuación, ¿sí? La condición física es que esté en reposo la partícula A, ¿sí? ¿Okay? Entonces, lógicamente, pero se dan cuenta que es una ecuación. No importa que valga 0 y que ya está despejada, ¿sí? Pero es una ecuación, ¿sí? Entonces ahí tendríamos ya la cuarta ecuación. Al tener el sistema ya compatible y determinado, porque tendríamos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, no importa que ya está una despejada, ¿sí? Pero resulta ser de que entonces quiere decir todas las cuatro incógnitas van a tener un valor numérico, se va a poder resolver numéricamente el sistema, y cada una de las incógnitas deja de ser incógnita y ya vamos a saber cuál es el valor que va a tener, ¿sí? Quiere decir que a través de eso nosotros vamos a resolver el sistema. Quiere decir que si nuestras incógnitas eran, ¿no?, de manera genérica, la aceleración de A, la aceleración de B, la fuerza de roce y la tensión, ¿se acuerda que hablamos de esas cuatro incógnitas en el diagrama general de un problema tipo, ¿sí? Ok, teníamos entonces la fuerza de roce que aparece ahí. Pregunto, ¿qué fuerza de roce es? Pero verdad es que por haber hecho yo la hipótesis que esto estaba en reposo y en consecuencia que la aceleración de A era 0, ya pude resolver el sistema, y esa fuerza de roce que yo no le he puesto ningún subíndice ni calificativo ya va a tener valor, un valor numérico. ¿Lo ven? Ya se pudo resolver el sistema, entonces ya tiene un valor numérico. A esa fuerza de roce que proviene de la resolución de un sistema que yo lo forcé a que fuera compatible y determinado, porque si no, no lo hubiese podido resolver, ¿sí? Y como lo forcé haciendo una hipótesis, yo pude despejar esa fuerza de roce de ese sistema de ecuaciones, y a esa fuerza de roce la voy a llamar la fuerza de roce requerida.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa fuerza de roce vino de que yo hice una hipótesis, pero como siempre, la hipótesis luego hay que someterla a una prueba de comprobación. A ver si la hipótesis es cierta, tiene que haber alguna prueba de comprobación de que te diga que si la hipótesis que tú hiciste era cierta o era falsa. ¿Sí? Entonces, bueno, espero de que me vayan siguiendo. Quiere decir de que con esa hipótesis yo pude resolver numéricamente mi sistema y con ese sistema todas las incógnitas tuvieron un número, tienen un valor numérico, tienen un valor numérico incluyendo la incógnita que se llama fuerza de roce. Entonces, esa fuerza de roce que de ahí salió, la voy a llamar fuerza de roce requerida. ¿Sí? Entonces, por favor, lámina 5. ¿Qué hago yo con esa fuerza de roce requerida despejada del sistema de ecuaciones? ¿Sí? Ok, entonces la lámina te digo ahí de tipo apuntes, pero bueno, ¿cómo hago esa comprobación? ¿Cómo hago esa comprobación? Bueno, entonces fíjense, se calcula la fuerza de roce estática máxima, porque la fuerza de roce estática máxima es mu sub s, que en nuestro caso ahorita vamos a inventarlo, mu sub s por la normal, ¿sí? Entonces se calcula y nos vamos al gráfico. Yo quiero que vean el gráfico que está ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan del gráfico? Que es una línea recta, toda la parte estática, ¿sí? Pero había un valor máximo de fuerza de roce estática, ¿sí? Ahora, ese valor, ahora yo tengo ese valor numérico también porque es calculable, es mu sub s por la normal, ¿okay? Si me da mu sub s, yo determino ahí. Mire, yo estoy grabando todo esto para la persona que preguntó por ahí. Esto se está grabando directamente para montarlo en YouTube de una vez, con tal de que no lo tienen que grabar por Zoom, porque gracias a este invento que estamos haciendo y estamos grabando de una vez lo que se está viendo en la pantalla, se está grabando como si fuera un video, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, volviendo al tema, entonces la fuerza de roce estática máxima, yo no estoy diciendo que el sistema está en condición de movimiento inminente, no, sino aparte, yo calculo la fuerza de roce estática máxima, me dio un número. Ese número, ¿verdad? Que tiene una cierta posición en ese eje, ¿sí? O sea, esa es la fuerza de roce estática máxima, póngale que es 25, vamos a poner, ¿sí? Dio 25 newton, ¿ok? Bueno, ahora, ¿verdad que la fuerza de roce que yo despejé de mi sistema de ecuaciones cuando lo hice forzado, que lo llevé a que fuera un sistema compatible y determinado, esa fuerza de roce que era una incógnita ahora tiene un valor numérico? Bueno, como tiene un valor numérico, yo la comparo contra el valor numérico de la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Entonces, fíjese, ¿qué pasa si la fuerza de roce, que esa es la que yo calculé a través de resolver el sistema de ecuaciones forzado, que lo forcé a que fuera compatible y determinado, de tal manera que tuvo solución, y entonces esa fuerza de roce que apareció ahí, la voy a llamar fuerza de roce requerida? ¿Y por qué se requiere? Bueno, porque es la que se requiere para que cumpla la hipótesis, porque yo dije que yo hice una hipótesis, ¿sí? Entonces, para que se cumpliera, la fuerza de roce tiene que valer eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces se llama fuerza, ese que va a ser valor numérico. Yo también trato de ubicarlo en el eje vertical. ¿Dónde está esa fuerza de roce requerida? La que me dio. Acuérdense que yo ya tengo el valor numérico de la fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Ahora, la fuerza de roce estática máxima sí es el valor de movimiento inminente verdadero, ¿sí? Sí, porque la normal va a depender del diagrama también, ahí va a estar la masa de A, etcétera, etcétera. Van a estar todas esas cosas involucradas, ¿sí? Entonces, quiere decir de que por la simple comparación de la fuerza de roce requerida con respecto a la fuerza de roce estática máxima, de esa comparación, yo veo si está por arriba o si está por debajo. Fíjese, si está por debajo de la fuerza de roce estática máxima, ¿verdad que en el eje cayó dentro de las famosas fuerzas de roce que eran estáticas pero no era la máxima? Que son estáticas pero no son fuerza de roce estática máxima, ¿sí? Si esa fuerza requerida, si esa fuerza de roce requerida cae por debajo de la fuerza de roce estática máxima, quiere decir de que es una fuerza de roce estática, que no es máxima, pero es estática. Entonces, si es estática, la hipótesis es cierta, porque ¿por dónde comencé con la hipótesis? Yo dije que la hipótesis era de que eso estaba en reposo, en reposo relativo, y dije que entonces la aceleración de A era cero, ¿sí? Entonces, claro, que esto luego uno lo vuelve con una regla mnemotécnica, y entonces uno dice, bueno, si la fuerza de roce requerida es menor que la fuerza de roce estática máxima, bueno, entonces la hipótesis es cierta. Y si es cierta, todos los valores que yo hallé cuando inventé la hipótesis son los valores correctos y ese es el fenómeno que estamos estudiando. Y ya está. Y ahí se terminó el problema y yo resolví todo.
ya sabes cuánto vale la fuerza de roce que sería el valor de la fuerza de roce requerida, que no es la estática máxima, sino está por debajo de la estática máxima, pero ese valor numérico lo saqué fuera de la ecuación, de la resolución del sistema de ecuación. ¿Okay? Ya sabemos que las aceleraciones van a ser cero y entonces despejaríamos la tensión y la fuerza de roce. ¿Okay? Y listo. ¿Okay? Bueno, listo. Entonces ya resolvimos eso. Ahora, ¿qué pasa? Pasa para la próxima lámina, por favor, la lámina 6. ¿Qué pasa si ese valor, la fuerza de roce requerida, quedó en el eje? En el eje quedó por arriba de la fuerza de roce estática máxima. Si quedó por arriba de la fuerza de roce estática máxima, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es de que para que se cumpliera la hipótesis, yo necesito una fuerza de roce que es de una fuerza de roce estática, porque acuérdense que mi hipótesis es una hipótesis estática de que no haya aceleración en la partícula, ¿sí? ¿Okay? Como es una hipótesis estática, quiere decir que la fuerza de roce que sale de esa hipótesis es una fuerza de roce estática. Pero fíjense, si ese valor que salió que la llamé fuerza de roce requerida, es mayor que la estática máxima, entonces la hipótesis es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque el sistema, la máxima fuerza de roce que puede dar el sistema como propiedad física de ese sistema, es la fuerza de roce estática máxima, que es mu sub s por la normal. Acuérdese que la normal sí sale del diagrama y sí está involucrada la masa, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Okay? Entonces, esa fuerza si la requerida para que se cumpliera una hipótesis que es implícita, que está estática, entonces la fuerza de roce tiene que ser estática, pero el valor numérico me da que es imposible, porque está por arriba del máximo valor que puede tener una fuerza de roce estática en ese ejemplo. Entonces, si ese era el requerimiento, y ese requerimiento es imposible que suceda en la parte física, porque si vamos a poner la requerida es 30 y la máxima era 25, bueno, y ¿cómo hace? Si el sistema lo máximo de fuerza de roce estática es 25 y se requiere 30 y que para que esté en reposo es mentira, o sea, llega como a una contradicción, ¿sí? Entonces,